Hola, Iglesia Centro Evangelístico. Quiero darle un cordial saludo a cada uno de ustedes. Quiero iniciar leyendo una porción bíblica porque estamos celebrando un evento que no debemos pasar por alto y que es de suma importancia para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Quiero leerles en Lucas capítulo 2, el versículo 8 en adelante, y dice de esta manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estamos en este mes celebrando el día que para nosotros es muy importante, la Navidad. No olvidemos que el motivo de la Navidad es Jesús. Hago eco a las palabras de la Escritura cuando el ángel les dijo a estos pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Es para cada uno de nosotros las nuevas de gran gozo, que ha nacido el Señor Jesús, que Jesús vino a nacer en cada uno de nuestros corazones, y eso es una provocación interna de gozo en cada una de nuestras vidas. Quiero a cada uno de ustedes desearles una feliz Navidad, y que juntos con todos sus familiares puedan celebrar juntos el nombre del Señor, de saber que estamos celebrando ese día glorioso cuando Jesús vino a nacer en la tierra, pero también vino a nacer en cada uno de nuestros corazones. De antemano, como pastor de la Iglesia Centro Evangelístico, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones. Hola, bendiciones. Qué alegría estar juntos para escuchar la palabra del Señor. Y también quiero aprovechar este momento para darles gracias por permitirme compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de las palabras que el Señor dice en su Escritura. Es de que Él quería que su gozo permaneciera en nosotros. Para eso vamos a estar utilizando Juan capítulo 15, versículo número 11. Y leo la palabra del Señor. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La mayoría de las personas buscan el camino a la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, tenemos que ir al significado de esta palabra, que viene del latín y significa felicitas, que su definición es satisfecho, afortunado, tener buen éxito o buena suerte en las circunstancias. También en nuestro mundo lo conocemos en tres palabras. Se oye decir mucho de fama, dama y lana. Es decir, cuando hablamos de fama, es que nosotros podemos pensar de personas que llegan a llegar a alcanzar el éxito, ya sea en muchas cosas. Por ejemplo, en la farándula, personas que han llegado a la cúspide del éxito, que son reconocidas por muchas personas, y estas personas que llegan a tener esta fama, llegan a recibir honores, ser reconocidos, y ellos piensan que esto es la felicidad. Para otros también es la lana, es decir, tener dinero. Pensar que con el dinero se puede uno utilizarlo para todo tipo de placer.
También se piensa en la dama, es decir, en personas que dicen en tener muchas mujeres, o también, dicho eso de paso, decir el encontrar la mujer de sus sueños o la mujer de su vida. En estas tres cosas el mundo lo define que se encuentra la felicidad. Pero de cierta forma la felicidad no consiste en momentos placenteros, superficiales y externos y temporales, porque suelen durar muy poco. Hay personas que parecen tenerlo todo en la vida y no siempre son felices. Incluso algunos han llegado a las cúspides del éxito, pero llega un momento que al ver ellos que lo han alcanzado todo, que lo tienen todo aparentemente, pero llega un momento de su vida que la vida la encuentran sin sentido. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a las palabras que Jesús nos habla en este versículo de la Escritura. Tenemos que prestar atención a esas palabras, porque Cristo, más que felicidad, hablaba del gozo. Inclusive las primeras palabras que Jesús tenía antes de ascender al Padre era una oración que hizo directamente a su Padre. Que su gozo estuviese en aquellos que lo seguían, es decir, en los discípulos. Cuando vamos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 13, encontramos las palabras de Jesús literalmente, cuando él, antes de ascender al cielo, hizo esta oración al Padre. Y estas eran las palabras que Jesús le dice al Padre, en el capítulo de Juan, versículo 17, capítulo 17, versículo 13. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Estas palabras Jesús las hizo directamente al Padre antes de ascender al cielo. Él estaba en el mundo, es decir, estaba en la tierra, y su deseo de Jesús es que el gozo de él estuviera en aquellos que lo habían seguido, aquellos que habían conocido a Jesús. Ese era el deseo de Jesús mismo. En cierta ocasión también Jesús, haciendo o teniendo esa comunión con sus discípulos, él se acercó y les dijo a sus discípulos: cuando ustedes tengan su petición de oración, cuando vayan a acercarse al Padre, van a pedir todo en mi nombre, para que mi gozo sea cumplido. Y estas palabras también las dice Jesús. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Jesús puso énfasis en su gozo. Él quería que el gozo, su gozo estuviera en cada uno de nosotros. Más allá de felicidad, la importancia de Jesús era que su presencia, su gozo estuviera en cada uno de aquellos que lo seguían, en los discípulos, pero ahora también en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de felicidad y hablamos de gozo, no son palabras sinónimas que podrían parecer a primera vista, a felicidad y gozo pareciese ser que son iguales, pero existe una gran diferencia entre felicidad y gozo. Gozo es interno e inicia con esa relación con Dios, inicia con esa conexión entre Dios y el hombre, con esa relación recíproca, donde existe una interacción, donde Dios tiene comunión con el hombre y el hombre con Dios. Cuando comienza esa relación, entonces a partir de ahí comenzamos a entender realmente el inicio de lo que es el gozo, no felicidad, sino gozo. Por eso es que Jesús habló diciendo en este versículo que comenzamos como base, el versículo número 11: estas cosas os he hablado. Quiere decir que Jesús quería que el hombre tuviera esa comunión con el Padre a través de él, para que a partir de ahí, en esa relación, esa comunión entre Dios y el hombre, comenzara entonces Jesús a manifestarse internamente en cada uno de los hombres, que cada hombre, es decir, usted y yo, podamos participar
de su gozo. Y estas son las palabras literales de Jesús que dice en este versículo del capítulo 15, versículo número 11. Dice: estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Es decir, que Jesús quería que nosotros no solamente tuviésemos esa relación continua con nuestro Padre, sino que también fuésemos nosotros participantes de su gozo. Que su gozo esté en nosotros, note bien, para que mi gozo esté en vosotros. Está hablando que ese gozo es real. Ese gozo es verdadero, es pleno, lo llena todo. Su gozo, para que mi gozo esté, quiere decir que su gozo, su misma presencia va a estar en cada uno de nosotros. Hay una porción de la escritura que dice: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y es una realidad, es una verdad. Del saber que si Jesús nos enseña a ser participantes de su gozo, no solamente quiere que participemos, sino que estemos conscientes que cuando participamos de su gozo va a estar presente. Su gozo es real, es verdadero, es genuino, lo podemos vivir porque es el mismo Jesús que va a estar siempre en cada una de nuestras vidas. Pero también hago una vez más esta mención de estas palabras de Jesús referente a su gozo. Dice que su gozo es permanente, y vuelvo a mencionar: para que mi gozo esté en vosotros. Quiere decir que su gozo va a estar firme, va a estar permanente, es durable, siempre va a estar en nosotros. Porque quiero disfrutar esta palabra leyendo la palabra en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, referente a las palabras del apóstol Pablo, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. En cuanto a su gozo, que su gozo es permanente, que su gozo es estable, que su gozo es firme, estamos entonces pensando que este gozo va a estar siempre ahí presente. ¿Por qué? Aún en los momentos contrarios a lo que nosotros atravesamos, en este caso el apóstol Pablo menciona y dice que por amor a Cristo él se gozaba en las debilidades, él se gozaba en afrentas, él se gozaba en necesidades, él se gozaba en persecuciones, él se gozaba en angustias. Y escuche muy bien que esto es el gozo, es muy diferente a la felicidad, porque cuando nosotros pensamos en felicidad, en querer ser felices, vemos lo que es opuesto. El mundo, cuando las cosas marchan bien, el mundo cuando atraviesa en momentos como afrentas, que los rechazan, que los menosprecian, entonces esa felicidad que ellos parecían tener o estar felices cuando ellos llegan a la cumbre del éxito, pero comienzan a ser rechazados y menospreciados por muchas personas o por personas, entonces esa felicidad que ellos pensaban que la tenían todo o que lo eran todo, comienzan entonces a sentirse tristes. En el Señor es lo opuesto. Dice el apóstol Pablo que por amor a Cristo en las debilidades y en las afrentas, es decir, cuando lo rechazaban, cuando lo menospreciaban, él se gozaba en medio de esa situación. También en necesidades y en persecuciones y en angustias, él seguía teniendo ese gozo, pero el gozo no provenía de él, sino Cristo, el Señor mismo que estaba en él. Es importante nosotros entonces entender que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, el mismo gozo, que es el Señor mismo, que está en nosotros, Él nos ayuda y nos enseña a tener una identidad de que en el Señor lo somos todo, el Señor lo tenemos todo, y el Señor nos enseña a enfrentar situaciones adversas, contrarias, que
nos ayudan a no pensar en nosotros, sino pensar en el Señor, de lo que nosotros somos en el Señor, de lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Si pasamos en momentos de afrentas, que las personas nos rechazan, nos menosprecian o nos insultan, hay un momento donde el Señor comienza a obrar de una manera sobrenatural, que nos enseña a tener actitudes optimistas, a tener actitudes con identidad, de saber que en el Señor valemos mucho, que en el Señor valemos, tenemos una identidad propia, y que no es de lo que las personas piensen o digan de nosotros, o no es de lo que nosotros pensamos, de lo que las personas digan, sino lo que el Señor dice de nosotros. Y eso, entonces, cuando lo podemos entender de esa forma, comienza interiormente a manifestarse algo sobrenatural que proviene de Dios, y es el mismo Señor que provoca esa paz, esa fortaleza en nuestra vida, que en vez de ponernos tristes y melancólicos de saber que nadie nos acepta, o que las personas nos rechazan, pensamos de una manera positiva. Comenzar nosotros a mirarnos que si no nos aceptan, podemos nosotros aceptarlos a ellos, y poder pensar ya no nosotros en nosotros mismos, sino en las otras personas. Pero es el Señor mismo que nos enseña a pensar de una manera opuesta. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que por amor a Cristo se gozaba en esas afrentas que él atravesaba, en personas que lo insultaban y lo menospreciaban. Y él dice literalmente, estas son las palabras del apóstol Pablo, que decía: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Cuando encuentro esa debilidad en mí, me encuentro que soy fuerte. ¿Por qué? Porque él sabía que el gozo del Señor era su fortaleza. Es el gozo del Señor que nos fortalece. Es el gozo del Señor que nos da esa fortaleza en las debilidades. Es el gozo del Señor que nos enseña a enfrentar las afrentas, los insultos o los menosprecios. Es el gozo del Señor que nos enseña a salir hacia adelante aún en las necesidades. Si no tenemos mucho, nos podemos gozar porque el Señor suplirá todas nuestras necesidades. No necesitamos ser felices en tenerlo todo. Somos felices porque lo que tenemos todo, y lo es todo en el Señor Jesús. Esas son las palabras que Jesús mencionaba, y literalmente las hizo, y era su intención continua de que su gozo estuviese en nosotros. Por eso es que su gozo es permanente. También cuando miramos estas mismas palabras de Jesús, que dice que su gozo estuviera en nosotros, está hablando de que su gozo es interno. Su gozo es interno. Su gozo debe estar siempre en nosotros. El gozo del Señor no está sujeto a las circunstancias. El gozo del Señor, vuelvo a decir, no está sujeto a las circunstancias. El gozo hace que las circunstancias se sujeten a Él. Es decir, podemos decirlo con estas palabras también del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 4, que dice: con mucha franqueza yo tengo con ustedes, y mucho me glorío con respecto a ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones. Note cómo Pablo, nuevamente miramos a Pablo expresando que él tenía un gozo, pero el gozo era interno, no era de lo externo, sino interno. Dice: con mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones. Las palabras del apóstol Pablo no era que él tenía gozo, sino que sobreabundaba de gozo y de consolación en todas sus tribulaciones. Cuando se habla de tribulación, hace referencia a aquello que se habla de aflicciones, de penas, de congojas por algo que uno atraviesa o que ha padecido por algún evento desafortunado. Cada uno de nosotros atravesamos por momentos desafortunados que provocan no bien, pero cuando estamos en el Señor podemos observar literalmente como el apóstol Pablo lo expresa y lo vive y lo dice, y él está escrito. Él literalmente hablaba y decía que sobreabundaba de gozo en todas sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque él había
permitido, entendido que el gozo del gozo no provenía de él, venía de algo interno, que era el Señor mismo que vivía en él, que estaba en él. Y a pesar de momentos difíciles que él atravesó, en este caso tribulación, que eran aflicciones, que eran congojas que él padecía, sin embargo, esto lo llevaba y lo conducía a sobreabundar en gozo aún en medio de las tribulaciones. Por eso es que podemos decir que el gozo es interno. Todo lo que puede provocar a nuestra vida cuando estamos entregados al Señor y permitimos que el Señor siempre gobierne y reine en nuestra vida, entonces podemos descifrar, podemos nosotros vivir, podemos nosotros hablar con esa certeza y con esa seguridad que aún en medio de situaciones adversas, contrarias que atravesamos, podemos nosotros también, así como el apóstol Pablo, declarar y decir que sobreabundamos de gozo. No es que vamos a ignorar las cosas que estamos atravesando o que vamos a estar siempre sonrientes. No, aún en medio de esos momentos difíciles vamos a sobresalir, pero es el mismo gozo del Señor que nos fortalece y nos enseña a estar plenamente convencidos que el Señor nos puede seguir siempre hacia adelante. Ahora, las palabras del Señor, termino con estas palabras que el mismo Señor menciona en este versículo número 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren las palabras de Jesús: para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que el mismo gozo del Señor se manifieste en nuestras vidas completamente, que su gozo es completo, que su gozo es pleno, que su gozo es perfecto, que su gozo se cumple en cada una de nuestras vidas. Recordemos que todo es por fe. Por eso es que nosotros comenzamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Jesús, eran las palabras que él deseaba. Por eso estas palabras os he hablado, porque todo lo que nosotros podemos creer y recibir de parte del Señor, todo es por fe. Es mantener nuestra comunión con Dios, y cuando nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios, estamos entonces confiando, creyendo en Él. Hago énfasis a las palabras del apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 1, versículo número 8, que dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren las palabras del apóstol Pedro. Vuelvo a repetir, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es fe. Nosotros no amamos al Señor aunque no lo vemos. Nosotros creemos en el Señor aunque no lo hemos visto, pero aún así nos alegramos con gozo inefable, con el gozo de que Él mismo nos ha hablado, el gozo que Él quiere, que nos ha invitado a que participemos de Él. Al tener esa comunión con Dios, con Jesús, tenemos ese gozo interno, y ese gozo no lo podemos expresar. Por eso es que la palabra, diciendo el apóstol Pablo, que es un gozo inefable, es decir, es un gozo que no se puede describir ni se puede expresar, no se puede, es fuera de lo normal. No hay palabras para poder expresar el gozo, pero sí se puede vivir, sí se puede experimentar en nuestra vida diaria. Por eso es que el Jesús decía que Él quería que nosotros participemos de su gozo. Primeramente, que mantuviésemos esa conexión en relación con Dios. Y de ahí, a partir de ahí, comenzaría entonces Él a hacernos la invitación que participemos de su gozo. Y al participar de su gozo, entonces sabemos que su gozo es real, que su gozo es firme, permanente, que su gozo es interno, y hasta aquí, que su gozo es completo. Al nosotros vivirlo, al creerlo, entonces quizá nuestras palabras no lo podemos nosotros descifrar, no lo podemos nosotros expresar,
pero sí lo podemos vivir. Yo te invito a que recibas la palabra del Señor en este momento. Si Jesús fue su intención, Jesús fue esa oración que hizo al Padre. Antes de irse, Él quería vivir en cada uno de nosotros, porque al vivir Él en nosotros, su misma presencia iba a manifestar ese gozo permanente, inquebrantable, inagotable en cada una de nuestras vidas. Necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos al Señor mismo en nuestra vida, no la felicidad que el mundo ofrece, no las cosas temporales, no las cosas externas. Necesitamos al Señor mismo, aquel que es eterno, aquel que su gozo es perfecto, aquel que su gozo es inagotable. Yo te invito a que recibas a Jesús, que lo recibas ahí en tu corazón, que puedas tú mismo, quizás no lo puedas expresar a otras personas, pero lo puedas vivir. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir ese gozo que es permanente, que es estable, que es firme en tu vida? Yo te invito a que recibas las palabras del Señor. Jesús dijo: estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo te invito a que hagas esta oración corta, sencilla, pero creo que tiene mucha evidencia de sustancia si la crees y la recibes. Si la recibes y quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón, yo creo en mi corazón que tu vida a partir de hoy va a ser diferente y vas a ser la persona no feliz, sino una persona más que feliz, una persona gozosa. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Repítelo con estas palabras: Padre, te doy gracias por este momento, que he escuchado tu voz, que he escuchado tus palabras, he escuchado las palabras que Jesús mismo mencionó. Él quería, Señor, Él habló las palabras para que el gozo de Él estuviese en nosotros. Y en este momento yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que Jesús murió y resucitó para darme una vida y una vida eterna. En este momento, Padre bueno, yo quiero recibir a Jesús como Señor. Quiero que Él entre a mi vida, a mi corazón, para que su misma presencia me llene y llene toda mi vida con su misma presencia, que su presencia es plenitud de gozo. Recibo a Jesús, lo recibo y creo que Él va a reinar y gobernar siempre mi vida para siempre. Gracias, Padre, por aceptarme. Gracias, Padre, por recibirme. Y gracias, Padre, por perdonarme a través de tu Hijo Jesucristo. Creo en este momento que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Lo recibo y también recibo su presencia a través de su Espíritu Santo, y también en este momento en fe y con fe recibo su gozo, que es eterno y que es perfecto. Si has hecho esta oración, yo te felicito y te invito a que se mantengas firme escuchando diariamente las palabras del Señor. Dios te bendiga y gracias por permitirme llevar esta palabra a tu vida. Si Dios nos permite, nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias y muchas bendiciones a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.